El pasado 23 de octubre se abrieron las urnas para decidir quiénes serían nuestros nuevos representantes de la municipalidad. 8 alcaldes y 97 concejales fueron los postulantes para la comuna de Antofagasta. La actual alcaldesa Karen Rojo logró una reelección con un 28% de los votos escrutados y 10 de los concejales la acompañarán en la evaluación de los futuros proyectos de la ciudad. Tras los resultados de las votaciones, los análisis no se hicieron esperar, nominando a la nueva mayoría como el gran perdedor de la jornada, mientras que la abstención se coronó como vencedora, alcanzando un 65% de la población nacional, la que no fue a ejercer su deber cívico. A 2 semanas de las elecciones municipales, hemos decidido salir a la calle para saber cuál es la percepción de la ciudadanía frente a las nuevas autoridades. ¿Saben los antofagastinos quiénes son sus concejales? ¿Los concejales? No. No tengo idea. Concejales. No está hablando acá. ¿Saben qué función cumplen? No tengo idea. Sé que hay como 80, pero no tengo idea qué hacen. Para fiscalizar. Cuando hacen proyectos la alcaldesa, eso. Es como de fiscalización y de aprobar y de dar sí o no al uso de platas municipales. La segunda papeleta más grande de todo el país, 97 postulantes al Consejo Municipal, únicamente 10 cupos a otorgar para la comuna de Antofagasta. Bueno, de los que yo me recuerde son los mismos que estaban, el FEACORI. El ACORI. El único que ubico fue al CONC. Luis Navarro. Luis Aguilera, que es uno de los nuevos. Lo único que yo he visto que sale en la televisión es Jonathan Velázquez. Me acuerdo de yo, un tal D'Artagnan. Los 10 candidatos electos al Consejo Municipal fueron Gonzalo Santolaya, Félix Acori, Doris Navarro, Camilo Com, Gonzalo D'Artagnan, Jonathan Velázquez, Roberto Soto, Luis Aguilera, Ignacio Pozo y Wilson Díaz. La función de los concejales es fiscalizar las labores del alcalde. Ellos son el consejo municipal. O sea, la parte concejal sería como asesorar al que está electo como alcalde, para asesorar los temas, si van a tomar los principios correctos o no, para que la gente igual opine si están haciendo los proyectos que tienen que tomar. Yo pienso que eso hace un concejal, asesorar. Bueno, ellos, la función de ellos es bien pobre en todo caso, es como de fiscalizar, de estar con la comunidad, de aprobar el presupuesto que da la alcaldesa. Sí, ellos están para administrar el tema de lo que es la municipalidad para que la pega se haga bien. Las opiniones de la ciudadanía fueron diversas, pero un factor era constante: el desconocimiento de sus concejales en cargo, así como sus funciones dentro del municipio, problemáticas que pudieron haber influenciado en la voluntad de ir a votar el pasado 23 de octubre. Para hacer el nexo educacional entre la ciudadanía y las autoridades, entrevistamos a 3 concejales electos para resolver así algunas dudas de la población antofagastina. Ellos son Doris Navarro, Camilo Com y Luis Aguilera. Un concejal es un administrador y un fiscalizador principalmente. ¿Podemos hacer mesas de trabajo? Sí las podemos, pero dependemos de la voluntad del alcalde, el que diga ya, perfecto, este proyecto es interesante para la comuna, lo tiramos a tabla y ahí se evalúa entre todos. O sea, nosotros tenemos que ver que en realidad si las cosas están determinadas para una obra, para un proyecto, sea la más adecuada y que los recursos sean realmente reflejados en lo que se va a ocupar. Y por supuesto fiscalizar todos los proyectos que se lleven a cabo en nuestra comuna y que salgan desde el municipio hacia toda la ciudad. Temas de fiscalización, con la aprobación o rechazo del PLADECO, del Plan Regulador Comunal, de alguna ordenanza, por ejemplo, votar quién será el concejal que tomaría el cargo de alcalde en el caso de vacancia, es decir, si por ejemplo la alcaldesa tuviera algún problema. Del total de 14.121.316 personas presentes en padrón electoral, únicamente votaron aproximadamente 4,8 millones, de un total del 98% de las mesas escrutadas. La abstención, al menos a mi juicio, ahí se debe a dos razones. En primer lugar, tiene que ver con cierto desinterés que existe
por la política, por los espacios donde se da la política, pero eso tiene que ver también con un proceso que se ha mantenido en el tiempo, donde ha habido, bueno, donde se eliminó la educación cívica por una parte. Sí, yo creo que durante la dictadura se perdió la educación cívica. Insisto, hay que volver a que se tomen ramos en los colegios, los básicos, y de acuerdo digamos, lo que se vaya avanzando al estudiante, se vaya interiorizando mucho más, o sea, no de golpe, sino que lo básico. Eso por un lado, y por otro lado existe también una especie de abstención, de rechazo al sistema político en general. Es cierto que hoy día la abstinencia fue la principal protagonista de estas elecciones, y yo creo que pasa principalmente porque hay mucha gente que ha abusado de los cargos, lo digo con todo su nombre. Entonces ha generado desconfianza tanto en los diferentes partidos políticos, los bloques políticos. El desconocimiento de la labor de los concejales, lo que se representaría en la falta de la educación cívica, pareciera ser uno de los principales causales de la abstinencia frente al sufragio. Néstor Morales, sociólogo y docente de la Universidad Católica del Norte, nos entrega un análisis acerca de las problemáticas de las urnas casi vacías. La abstención es un fenómeno no nuevo, es un fenómeno que viene hace mucho tiempo. Cuando uno compara las encuestas, cuando uno compara las elecciones y demás, digamos, formas de participación ciudadana, uno puede notar que existe un decrecimiento al mismo tiempo que crece la cantidad de personas que habitan una comunidad. Lo mismo pasa con el crecimiento o el decrecimiento de la participación política. Tenemos una alta cantidad de personas que comienzan a participar en formas no formales o en formas no estratificadas ni estatuidas de participación social. No hay una menor cantidad de grupos o conglomerados políticos, hay una menor cantidad de conglomerados sociales, formales a través de una personalidad jurídica, pero sí hay muchas más agrupaciones. Y eso fue quizás la cosa más interesante que sucedió en las últimas elecciones, que no tuvo que tener que ver tanto con la abstención como sí con la posibilidad de representar, con la oferta que existía para el resto de las personas, donde eran personas que podíamos verlas en la calle, conocerlas, pero con un núcleo finalmente, una onda de arrastre, una capacidad de llegar a muy pocas personas. Eso finalmente ni con las redes sociales se logra hacer. Si no tienes más de 1000 amigos en Facebook, es muy difícil poder llegar a muchas personas. Otra razón que podría haber causado la baja participación ciudadana en las urnas habría sido el error en el padrón electoral por parte del CERVEL, el cual modificó los domicilios de sufragio tan solo días antes de las elecciones. O bien el descontento por parte de la ciudadanía frente a los casos de corrupción en los que se han visto involucrados algunos actores políticos, podrían haber frenado las visitas en las mesas. Los concejales nos han expresado que tienen sus oficinas abiertas a la ciudadanía, pero ¿cuántas personas conocen esta información? ¿Existe la probabilidad que las personas les gustaría dialogar con las autoridades? Sin embargo, estas pudieran no ser su primera necesidad en sus rutinas diarias. Por lo que decidimos recopilar las preguntas de las personas y así mostrárselas a los 3 concejales en medio de la entrevista. Veamos a continuación cómo responde cada uno de los invitados. Hay que preguntarle a Aria, de que ellos siempre prometen de la delincuencia y cuando a ellos no les corresponde eso. Que por qué en esas campañas que hacen prometen tantas cosas que están fuera de su rol fiscalizador. Antes te prometen más carabineros o te prometen panacea, y al fin y al cabo tanto poder no tienen. Muchos han prometido cosas que no corresponden, o sea, dice, oye, no, hay que entender que acá la autoridad es la alcaldesa y nosotros somos los concejales los cuales la orientamos y decimos qué hacer o no hacer, o qué ocupar los recursos, o si se están haciendo bien o mal. Ese es nuestro, digamos, rol fiscalizador. Acá yo soy súper enfático al decir también que escuché muchos candidatos que efectivamente prometían o daban a conocer futuras acciones que de verdad no tienen competencia nuestra. Entonces, sobre todo en el tema migratorio, que es de gobernación, el tema de vivienda, que es de Servio, ¿verdad? Me gustaría preguntarle a ver si en verdad tienen un valor social, si en verdad están dispuestos a trabajar con la gente o están peleando por un puesto o a conveniencia o luchando por un partido político. Aquí hay que ser bien claro. Estar en política significa ser político. Y muchas veces se ha intentado como decir, no, que somos apolíticos. Algunas personas buscan eso y hablan de que son independientes, pero la verdad es que uno
tiene cierta idea y comparte esas ideas con otras personas y por eso tiene la motivación de integrar un movimiento político, y ese es mi caso. Ahora bien, independiente de esto, yo he hecho un trabajo a modo personal y con más personas en agrupaciones, y principalmente la agrupación Antofa Patrimonial, en la cual nosotros vamos mostrando parte de la historia, la cultura, la identidad de Antofagasta, el patrimonio, por supuesto. En mi caso personal he desarrollado el área social desde chico, desde la pastoral del Colegio Inglés San José, donde llevé mis estudios de la básica y la media, desde la misma Universidad Católica del Norte, porque estudié acá. Siempre estuve en los 6 años en acción social y la pastoral de la universidad, y ya de manera más profesional hace 3 años en la municipalidad. Por lo tanto, trabajo con la gente tengo. No sé qué función realmente ellos cumplen, porque uno ve las noticias que viajan, que van a cursos, que gastan un montón de plata que es de todos nosotros, y al final, ¿en qué queda? No, mira, tengo entendido, bueno, ahí yo creo que lo más complejo son justamente los viáticos, porque lo he visto en la prensa, pero yo me acerqué responsablemente al área de contabilidad a preguntar ese tema y resulta que los viáticos son establecidos. Yo en ese aspecto estoy muy de acuerdo con la ciudadanía cuando se enojan y los colegas que le dan lo mismo, de ir a hacer tontera a otro lado. Yo encuentro que es una falta de respeto para uno mismo y para la comunidad y mancha el papel que en el fondo debiese ir cantando mucho más. Respecto a los viajes, yo creo que, bueno, eso hay que tratarlo en el Consejo. Es cierto que capacitaciones son necesarias, pero está claro que en lugares turísticos no deberían ser. Si algo está claro, es la baja participación ciudadana. La abstención, por una parte, como forma de desconocimiento de las funciones de quienes son los representantes en la municipalidad, mientras que por otro lado lo podemos observar como voto de protesta, una manifestación del descontento de los diferentes actores políticos a los cuales entregaron un voto con tal de que buscaran el bien para la comunidad de la que son parte. La comunicación se basa en informar, educar y aprender. Ya comenzaron las campañas presidenciales 2018. Nos estamos informando, nos educamos de sus funciones y así podemos aprender en la práctica con un voto en la urna, tachando una preferencia o dejándolo en blanco. Pero al final, votamos.